Y por favor, un aplauso más, porfa, porque estamos acá hoy a celebrar estos 10 años. Primera mujer a hablar hoy. Mujeres, ¿dónde están? Quiero escucharlas bien fuerte. Gracias. Cuando me invitaron, y de vuelta, gracias, Fundación Macé, Natalia, para abrirme este espacio de celebración de este hito de 10 años, mi primera pregunta fue, ¿qué puedo compartir? ¿Qué puedo aportar con esta audiencia, en esta instancia? ¿Qué puedo estar celebrando en conjunto a ustedes? Y la verdad que me puse a pensar, y hoy se cierran para mí mis 2 años y medio en Argentina. 4 años y medio, más o menos, en Latinoamérica. Estos 2 años y medio estuve viajando en más que 35 ciudades del mundo, en más de 20 países, y en conjunto a mi equipo, que está ahí perdido, genios, estuvimos desarrollando y tejiendo redes con más de 50 aliados en todo el mundo. En estos 2 años y medio también, como fue mencionado, pude participar en espacios que realmente nunca pensé posibles, como el G20, el Youth 20, participar de la comunidad del Foro Económico Mundial Global Shapers, y fui reconocida por Forbes como emprendedora más joven de 30 años que está cambiando el mundo. Y la verdad es que en días como hoy, mirándolos a ustedes o mirando a láminas como esta, no queda mucha duda de que podemos, de que yo puedo, de que podemos en conjunto. Pero la realidad a veces es otra. Y creo que lo más rico de un proceso o de una historia que lleva a un logro es cuando empezamos, como fue mencionado hace poco, a mirar un poco más hacia atrás. Ahora una pregunta muy importante. Levante la mano, ¿quién tiene familia en Italia? O familiares, o amigos, o algún tipo de raíz por ahí, por Europa. Bueno, hermanos, hermanas. Yo nací en un pueblito, ahí en el norte, chiquito, de esos muy parecidos a los que vieron sus abuelos y sus abuelas crecer. Ese mismo pueblito me vio nacer en una familia que supo enseñarme cómo vivir sin fronteras. Como por ejemplo, ese día en el cual yo, 2 años y medio más o menos, me bajé al living, habiendo armado mi mochila, y declaré a mi familia que me iba. Que iba a viajar por el mundo, que quería conocer más cosas y que nada, había venido el tiempo. La tenía bastante clara ya. En aquel entonces sí. Pero también ese mismo pueblito me vio mirar los padres de mis compañeros el último día de primarias, cuando los iban a buscar, mientras yo veía a mi padre bajarse del auto sin pelo por la segunda quimio. Este mismo pueblito me vio perder a mi padre unos meses después. Este mismo pueblito me vio a los 14 años envidiar los asados y las juntadas de mis compañeros porque yo trabajaba para pagarme los estudios. Ese mismo pueblito me vio ser obligada a escaparme de casa para alejarme de un contexto violento por mi propia sobrevivencia. Entonces, a veces es fácil etiquetar por lo que se ve, sobre todo cuando es una jirafa verde. Pero la realidad es que les pregunto cuántas personas conocen o han visto o han cruzado en la calle con una historia exactamente idéntica a la mía. ¿Cuántas mujeres en Córdoba, en Argentina, en el mundo están teniendo que lidiar con ese tipo de contextos? ¿Y qué estamos haciendo para ellas o para ellos? Y un poco esta es la pregunta que quería hablar con ustedes, compartir con ustedes. Porque yo estoy acá hoy porque tuve la suerte de que mentores, profesores, artistas cuando estudiaba Bellas Artes o entrenadores de vóley decidieron comprometerse con apoyarme. Decidieron comprometerse con enseñarme a ver eso que ellos veían en mí que yo no podía ver. Porque todo lo que yo podía pensar es que yo no podía. Y fueron personas como ustedes a agarrar la MEC de aquel entonces y comprometerse con él, enseñarle que cada yo no puedo se puede transformar en un yo puedo. Y eso es un poco lo que creo que venimos a hacer hoy, a reconocernos, a empatizar y saber que cada uno de nosotros está transitando o ha transitado un proceso de transformación intenso, que lo invisible siempre, que lo importante es siempre invisible a los ojos y que estamos acá también para co-crear, para comprometernos con construir un paradigma nuevo en conjunto, porque ya hemos aprendido, ojalá, que si no lo hacemos en conjunto no nos lleva a nada bueno.
Y una cita que quería compartir con ustedes, que un poco va por ese lado, es que los 2 días más importantes de nuestra vida son el día en el cual nacemos y el día en que descubrimos por qué. El propósito. Alto tema el propósito, ¿no? Se habla bastante seguido y es como una sombra ahí, nadie sabe exactamente qué es. Deberíamos tenerlo, debería conocerlo o no, le hablo, ¿qué hago? En realidad, según mi humilde opinión, no existe un propósito único en la vida. No es que todos ustedes ahora deberían, no sé, darse vuelta contra la pared y preguntarse por qué no han encontrado su propósito todavía. Yo creo que un propósito no es nunca único por cada uno, pero sí que hoy tenemos las herramientas para entender cuál es nuestro norte, qué nos mueve ahora, que puede cambiar y ser distinto de lo que nos movía antes. Pero por sobre todo, cómo elegir todos los días, cómo hacer acciones que se alinean con ese norte, que nos devuelven al eje, que nos hacen sentir que traducimos con toda nuestra inversión de atención, de tiempo, de esfuerzo, acciones que se mueven en esa dirección. Hoy mi propósito tiene el nombre de Impactón. No era lo mismo hace 2 años, no será lo mismo capaz en 10. El propósito puede cambiar forma, cambiar nombre. El mío hoy se llama Impactón. Y algunos de ustedes que me conocen, capaz escucharon mi historia de cómo esto es un proyecto que fue inspirado por mi experiencia en los campos de refugiados en Grecia. Pero hoy esa historia ya no vale. Y no porque no fuera verdadera, sino porque la historia también cambia con nosotros. Y hoy, por ejemplo, yo miro a fotos como estas y no sé cuántos de nosotros sabrían decirme cuáles son refugiados sirios, cuáles son de Venezuela y cuál es una visa de Latinoamérica. Y esto nos enseña que estamos en un momento clave, históricamente único y sin precedentes. Es el primer momento de la historia en el cual sabemos que compartimos desafíos a nivel global y que también tenemos las herramientas para abarcarlos, resolverlos, trabajarlos en conjunto a nivel global, actuando localmente, pensando globalmente. Seguramente se lo escucharon antes. Desde Impactón, y de vuelta con mi equipo que está por acá, lo abarcamos de una manera bastante simple. Por un lado, nos aliamos con ONGs, empresas sociales y fundaciones, cualquier organización que tenga un proyecto de impacto que haya demostrado solucionar de manera empoderante una problemática. Elaboramos sus manuales, o en inglés lo que llamamos un blueprint, un manual de proceso que permitiría a otros actores del mundo mirar a esa receta y pensar cómo puede ser replicada en su propia cocina o en su propio contexto. Y por último, nos aliamos con empresas, con departamentos de RC, con inversores, con sector público, con universidades, interesados en aliarnos en conjunto y ir llevando estos proyectos en donde sea que se necesiten en el mundo. Y estos son el tipo de resultados. Un proyecto que se genera por una ciudad o un pueblo de Latinoamérica puede llegar a tener un alcance global por la primera vez en la historia. Los proyectos con los cuales trabajamos son relativamente simples, pero poderosos también. Un ejemplo, el Litro de Luz, un proyecto que capaz estuvieron viendo, es muy famoso, nació entre Brasil y Filipinas como ideas, ya está replicado en todo el mundo y sigue replicándose en conjunto a nosotros, que junta de alguna manera el reciclaje con el acceso a la electricidad. Otro, bien cordobés, Fundación en Conclusión, seguramente lo conocen, que en conjunto a 3 construcciones están repensando cómo miramos al plástico para revolucionar la creación y el acceso a vivienda social. O también Proyecto Bloom, un proyecto bien tano, que decidió resolver con hidropónica y acuapónica la problemática de acceso a comida, sobre todo en regiones que están teniendo altos tasas de migraciones por falta de comida. Todos estos proyectos y todos los proyectos con los cuales trabajamos tienen el poder de acompañar el tránsito de una comunidad desde el yo no puedo al yo sí puedo, en cualquier parte del mundo. ¿Cuántos conocen esta agenda? Objetivos sustentables de la ONU. Bueno, la noticia un poco más amarga que les quería compartir hoy es que la sustentabilidad hoy no la hace más la ONU. Miren a su derecha, miren a su izquierda, por favor. ¿Conocen el nombre de quien tienen al lado? Si no lo conocen, deberían preguntárselo y hablar, porque la sustentabilidad, lamentablemente, no la tenemos que hacer nosotros. Hoy la sustentabilidad y este tipo de objetivos a nivel global solo se pueden alcanzar si nosotros, que estamos acá, definiéndonos agentes de cambio y movidos por la fuerza emprendedora, decidimos
acompañar este momento histórico haciendo la historia y cambiando la manera en la cual queremos resolver estas problemáticas. Y ahora la pregunta que me gustaría hacerles es, según ustedes, ¿cuál es la pregunta que más me hicieron en estos 2 años y medio en Argentina? Y si están pensando si sos extranjera, les aseguro que sí, pero no es lo que me preguntan más seguido. ¿Por qué Córdoba? Muchos acá, cuando me conocieron, me lo preguntaron. ¿Por qué en Córdoba? ¿Qué haces en Córdoba? ¿Por qué acá? ¿Por qué no estás en Londres o en Nueva York o en alguna otra cancha a hacer estas cosas tan grandes, tan globales, cuando acá estamos con estos problemitas, pero no es tan importante? ¿Qué creen que ha sido la respuesta? La realidad es que en mi caso, cuando yo empecé a darme cuenta que de mi carrera de vóley o de mi carrera de bellas artes yo quería empezar a cambiar mi vida, como probablemente muchos de nosotros están considerando ahora, para mí ese momento dejó bastante claro que si quería cambiar mi vida también tenía que cambiar las cosas o las maneras en las cuales hacía las cosas. Y en mi caso, eso iba por la mano de ser un poco menos racional y sentir un poco más. De seguir un poco menos mi cerebro y un poco más mi corazón. ¿Y cuál lugar mejor donde aterrizar que el corazón de la Argentina? Desde mucho punto de vista. Porque la realidad es que no supe responder esa pregunta por mucho tiempo. Pero yo creo que hoy sí. Y en particular hoy, acá con ustedes. Porque la verdad es que es verdad. Hay ciudades muy importantes y hay canchas muy grandes, donde hay actores muy grandes hablando de cosas muy altas. Pero los desafíos que estamos viendo y que compartí con ustedes hoy son muy humanos. Son muy reales, son muy tangibles y Córdoba los tiene todos, igual que muchas otras ciudades del mundo. Y también creo que, hablando de fuerzas emprendedoras, si hay personas que pueden realmente acompañar y liderar este cambio de paradigma, son personas que deciden sentir, que deciden mirar la realidad, que deciden vibrar, latir, ese deseo de hacer la cosa distinta, esa frustración que estamos teniendo, no estaríamos acá, no estaríamos emprendiendo si algo no hubiéramos detectado en la sociedad que no nos caía muy bien. Esa misma persona, como dijeron antes, que no se quedan con, es lo que hay. Y yo creo que en Córdoba pude encontrar ese tipo de comunidad. Y pude encontrarla también de una manera que me hizo entender que todos los desafíos que queremos abarcar y todos los desafíos que quieren abarcar, que están acá para aprender o compartir, a veces se sienten como un objeto inamovible. Pero acuérdense que por cada objeto inamovible hay una fuerza imparable también. Y somos latinos. Cuando decidimos mover algo, lo movemos. Y por cerrar un poco con la reflexión, Eduardo Galeano habla de la palabra recordar, que viene del latino recordis, volver a pasar por el corazón. ¿Cuántos conocen a Eduardo Galeano? Cuando les digo volver a pasar por el corazón, ¿qué se imaginan? Un volver a pasar por el sentir, por el vibrar, saber por qué hacemos las cosas, conocer nuestra historia, vibrarla, defenderla, honrarla. La verdad que este concepto para mí es un recordatorio, de vuelta, recordar, de que todas las veces que pierda el eje o pierda el contacto con mi propósito, o mi propósito hoy, o mi fuerza emprendedora, yo pueda volver a pasar por mi corazón, saber por qué hago las cosas, con quién las hago, con quién mi corazón vibra al mismo ritmo. Y para cerrar, también dejarles con esta invitación que van a estar encontrándose y topándose con objetos inamovibles. Pero siempre, siempre, por cada objeto inamovible va a haber una fuerza imparable, la de ustedes. Esa misma fuerza imparable que va a ser 1000 veces más fuerte si decidiremos elegirnos, aliarnos y co-crear en conjunto. Gracias. Mep Pagani, emprender en el siglo XXI.